esta nueva ola y lo importante es que nos preparemos. El tiempo con Dios de hoy nos habló nuevamente, el que ya lo hizo. El llamado es a prepararse, no solamente para la venida del Señor, sino prepararnos mientras que caminamos en este mundo, estar atentos a cualquier señal. Hoy quiero invitar a un voluntario para una pequeña encuesta. ¿Quién se anima? Adelante, siéntese allí cómodo. Yo quiero que usted le cuente un poquito a la congregación cuál es su agenda. Desde que usted estaba pequeño, ¿cuál era ese plan, esa meta, ese proyecto que usted dijo, wow, cuando sea grande voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Espero que estén bien. Espero que entiendan y comprendan lo que voy a hablar y lo que voy a decir. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo desde pequeño siempre conversé con mi mamá y le decía que yo era desordenado. Me sacó una foto a los 16 años y al que tenía una foto se lo decía. Mire, mamá, yo le voy a decir algo. Yo me voy a meter a vivir con una mujer que sale embarazada de mí. De resto no me comprometo con nadie. Y cuando se me salga, me meto con ella y me quedo con ella. Y voy a hacer 3 hijos. 3. Porque nosotros los venezolanos tenemos que hacer 3 hijos para que tengamos cuidado, porque todos no pueden salir bien. Y todos no pueden estar junto con nosotros. Esa conversación yo la tenía todo el tiempo con mi mamá. Decía a mis hijos, voy a buscar que sean profesionales, porque ya que yo me agarré una vida para disfrutarla, voy a buscar que mis hijos sean mejores. Y le decía, voy a hacer que tengan viajes para que cuando estemos grandes no nos falle nada. Gracias a Dios. Bueno, los 3 no son profesionales, pero tengo un apoyo, están echándole piernas, y como les dije, hay unos que salen bien, hay otros que salen más o menos. Todos no son perfectos. Y yo continué con mi vida y he buscado de proyectar, hasta ahorita todavía estoy proyectando para que luego reclamo al Señor, ponnos una empresita, ponnos algo ahí donde vamos a continuar cuando yo esté viejito, que tenga un poquito más viejito, pues, porque ya tú sabes. Leo, ¿qué pasó, Leo? Esa mirada ahí. Mira, ve, y entonces tengo un proyecto, ¿verdad? Y claro, me suplico al Señor todo el tiempo. Que mi hija mayor sea la administradora y dirija a mi hijo menor, que es el más desordenado. ¿Me entiendes? Un proyecto para mi nieto, un proyecto a mí me verán por ahí así, pero yo te repito como dice el Señor, que una palabra en la boca donde vayan los viajes, cuando esté comiendo, cuando duerma, cuando te despierte, cuando salga, cuando camine, por todos lados. Y siempre mantengo esa palabra de salir hacia adelante con mis hijos y mis nietos. Ok, muchas gracias. ¿Otro? ¿Alguien más que quiera compartir su agenda con nosotros? ¿Alguien nivel? Ya que no se levanta nadie. Apóyame que tú eres de mi ministerio. Desde pequeña, ¿cuál fue esa meta, ese sueño que tú dijiste? Tu agenda, exacto. ¿Qué tú te programaste a hacer cuando fuese grande? Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado la medicina. Antes decía que iba a ser veterinaria, pero creo que una vez me dijeron que había tantas personas en el mundo muriéndose, yo pensé que nombré mal. Entonces me hicieron cambiar de opinión y ahora quiero estudiar medicina general para después especializarme en otra cosa.
Mi agenda como tal, siempre he procurado ser buen estudiante y hoy en día estoy con lo de la iglesia y el liceo, casi me gradúo para seguir con mis metas adelante, que es sacar una licenciatura en medicina y especializarme y seguir más, porque si quiero estudiar medicina sé que no voy a tener tiempo para muchas cosas, pero a la vez quiero sacar una carrera en cine, que me gusta mucho la fotografía, que es una de mis opciones, entonces creo que esa ha sido una de mis metas principales. Ok, gracias. ¿Tengo por aquí? Muy bien. El tema de hoy se llama Mi agenda versus tu agenda. Escucharon, ¿verdad? El itinerario que tenía el señor Ritzi y Aliani. En muchas ocasiones, o yo creo que en todo el tiempo, nosotros tenemos ese tipo de acción. Nosotros desde pequeños decimos, wow, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. En mi caso, yo desde pequeña siempre le decía a mi mamá, yo voy a estudiar en el colegio de ingenieros, porque yo quiero ser ingeniero. Luego que fui creciendo, las cosas fueron cambiando y terminé estudiando administración financiera. No lo culminé, pero inicié ese estudio. Siempre decía, yo no voy a tener hijos. Y mi sueño era casarme a los 30 años con un italiano. Pasaron cosas, pero bueno, aquí estoy. ¿Qué les quiero decir? Mi agenda nunca fue la agenda de Dios. Mi agenda era mía, era mi pensar, era lo que yo creía que iba a ser, pero por ningún lado estaba metido Dios. Y hoy les quiero hablar de eso, mi agenda versus tu agenda. El Señor tiene una agenda para cada uno de nosotros. La cosa es que nunca lo metemos allí o nunca nos preocupamos por ver o por pensar qué tiene Dios para mí, sino que nosotros como seres humanos creemos que nos la sabemos todas y nada, yo tengo esto así cuadrado, me organizo y esto es lo que voy a hacer. Pero resulta que en el camino de la vida, como dice la canción, las cosas no son como nosotros pensamos. Vamos a iniciar, hoy les voy a dar bastantes versículos. Así que si tiene para anotar, le invito a que comience. Voy a iniciar con Mateo 26, del 36 al 42. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los llamó dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil.
De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Hoy estoy prestada. Oren por mí porque se me están olvidando las cosas. Me olvidó los lentes. Acá en este pasaje, Dios comienza a mostrarnos, ¿verdad?, que en muchas ocasiones nosotros vamos a experimentar cosas que no están en nuestra agenda, pero sí en la agenda de Dios. Y es allí donde Él nos llama a que estemos preparados, dispuestos a hacer su agenda, a caminar bajo su agenda y no bajo la nuestra. Jesús es Dios y cuando Él vio todo lo que le venía, Él humanamente, ¿verdad?, quiso hacer su agenda en vez de la agenda de Dios. Pero resulta que debía cumplirse, era la agenda de Dios. Jesús sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba, en que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a pagar por otro? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros decimos, no, pero es que si yo no lo hice, pero si yo no tengo culpa. Sin embargo, Él que nos dice aquí que decidió cumplir la agenda de Dios y no la de Él, a pesar de todo lo que le podía venir. Pero nosotros como humanos siempre vamos a tener esa batalla, siempre vamos a querer cumplir según nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hebreos 5, del 7 al 9. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue echado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. El Señor conoce todo lo que nosotros podamos estar pasando o todo lo que pueda sobrevenirnos, porque Él ya lo vivió, Él ya lo pasó. Él nos puede entender que estemos preocupados, que estemos angustiados, que sintamos que no puedo, no quiero pasar por eso. Sin embargo, no nos va a justificar, porque Él lo que nos va a decir es: si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de obediencia y dar ese todo por el todo, con el fin de bendecir no solamente nuestra vida, sino la vida de todos los que nos rodean, de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, el vecino, el compañero de trabajo, todas esas personas que usted pueda conocer. Dios sabe que vamos a tener muchas ocasiones en las que nos van a despreciar, nos van a insultar, nos van a hacer cosas indebidas, nos van a traicionar. Y Él dice: tranquilo, porque si yo lo hice, si yo pude, usted también lo puede hacer. Él es nuestra fuente de fortaleza. Juan 17:11. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo. Guárdalos en ese nombre tuyo, que a mí me diste, para que sean uno como nosotros.
El fin de Dios es que nosotros seamos sus imitadores, que nosotros hagamos lo que Él hizo, que nos comportemos como Él se comportó. Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. El Señor no nos ha vendido, por así decirlo, un evangelio de fantasía. Sabemos que vamos a vivir tribulaciones, vamos a tener muchos momentos en los que, la vida se pone difícil. Sin embargo, Él nos va a guardar, nos va a cubrir. Él nos dice en Juan 16:33 que confiemos en Él porque Él ya ha vencido cada una de esas cosas. No importa la tribulación que usted pueda estar pasando, confíe en que el Señor lo va a guardar. De hecho, Él clama aquí por nosotros y dice que nos defienda del maligno. Juan 17:21. Que todos sean uno, como tú, Padre. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El llamado aquí es a que nos fortalezcamos en unidad, para que las demás personas que están afuera puedan creer que realmente nosotros somos sus seguidores, que nosotros obramos según su agenda y no nuestra propia agenda. Y Juan 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Si hemos creído en Jesús, debemos de confiar en esta promesa, que Él está en nosotros. Y lo que Él quiere es que nosotros permanezcamos en Él, haciendo su voluntad, haciendo su agenda y no la nuestra. Filipenses 2, del 5 al 11. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor aquí nos muestra que en su agenda está el ser humilde. Él no se agarró de que, bueno, yo soy Dios y yo por qué voy a morir por todos esos pecadores, sino que en su humildad estuvo dispuesto a negar esos derechos que él tenía como Dios, con el fin de obedecer al Dios Padre y servir a la gente. En nuestra agenda debe estar este tipo de humildad, este tipo de disposición para servir a otros, para bendecir la vida de otros. Así como en algún tiempo Dios utilizó a alguien para que nos sirviera a nosotros, para que nos ayudara, nos instruyera en este camino. Entonces, hoy día nosotros debemos de hacer lo mismo, seguir ese patrón que el Señor nos ha mostrado, dejar atrás toda esa altivez, orgullo, esa arrogancia que puede existir en nosotros, para demostrar ese amor por las almas, instruir a todo aquel que esté
cerca de nosotros que disponga ese corazón para recibir esa bendición. Así como Cristo, nosotros debemos tener una actitud de siervo y servir por amor a Dios. Que todo lo que hagamos, recordemos que lo estamos haciendo para Dios, no para que nos vean, no para la persona que tenemos al lado, sino es para Dios, es por Él que lo estamos haciendo. No debemos servir con temor o con un sentimiento de culpa. Debemos de servir con ese amor, con esa entrega, con esa pasión que Jesús sirvió para que hoy día nosotros pudiésemos conocer su palabra, estar aquí y ser esos instrumentos escogidos por Él. Usted no puede elegir su actitud. Puede acercarse esperando ser servido o puede buscar la oportunidad de servir a otros. Usted decide cómo quiere estar, sirviendo o esperando siempre que le sirvan. Dios aquí le muestra la agenda. Mira, te he llamado para que hagas esto, pero es decisión de cada quien si queremos solamente recibir o vamos a recibir para luego dar, para luego bendecir a otros. Mateo 10:45. Marcos 10:45. Sepa que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Recuerdo que cuando yo inicié en el discipulado, un día el pastor me pregunta, ¿qué es para ti ser cristiano? Y yo le dije, no tener problemas. Y el pastor se me rió en la cara, porque dijo, si ahora es que te viene el problema. Y yo me quedé así, ajá, entonces ¿para qué me metí aquí? Si vengo de allá afuera porque tengo muchos problemas, ¿qué voy a hacer yo aquí? Porque yo todavía estaba con mi agenda. Yo dije, nada, empiezo a conocer de Jesús y ya todos esos problemas que yo vengo arrastrando, eso se volaron, porque yo creía que eso era estilo Aladino, froto la lamparita y listo, se acabaron mis problemas. Y resulta que no, eso fue el inicio de una batalla campal. Y entendí que no había sido llamada por Dios para estar allí sentada. Recuerdo también que por desconocimiento no estaba involucrada. Yo escuchaba que él les decía a las personas que estaban en ese momento en su grupo, mira, fulano, el domingo te toca armar la silla, fulano, el domingo te toca servir el agua, y no sé qué. Y yo me quedé así, yo no entiendo si la iglesia ve por qué la gente tiene que estar haciendo eso. Así pensaba yo. Y así muchas cosas que yo veía, no, pero ¿por qué los demás tienen que hacerlo si la iglesia es de él? Si usted tiene un negocio, ¿quién lo va a atender? Usted, ¿verdad? Pero resulta que en las cosas de Dios, hola, hay que el chavo te con el pastor conmigo. En las cosas de Dios no funciona de la misma manera. Su agenda es muy distinta. Su agenda es muy distinta a la que nosotros manejamos. Y aquí el Señor nos muestra, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces, usted como hijo de Dios, ¿qué vino a hacer? Servir. Ese debe ser nuestro principal objetivo, servir, hacer lo que Jesús hizo. Él no le está llamando a que usted se clave en una cruz. Él está llamando a que usted sea su imitador en obediencia para bendecir la vida de otros. Hoy quiero que repitan conmigo. No, primero vamos a leer Juan 5:30. Le dije que iba a dar bastante versículos. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta.
sino que juzgo conforme a lo que escucho, así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan estaba bien clarito en lo que debía hacer. No era él, era según la voluntad de Dios. Juan 7:17. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. Pasa mucho que el predicador está hablando o le dice a alguien, mira, X o Y cosa, y la gente se molesta o la gente piensa, wow, pero es que este sí es chismoso, o este sí le gusta que se me entienda en mi vida, o este lo otro. Y resulta que no es por nosotros, no es por nuestra propia voluntad, es Dios hablando a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos, y si nosotros estamos estudiando la palabra, si nosotros estamos en conexión con Él, ¿qué vamos a hablar? Lo que Él nos dirija, lo que Él nos guíe. Aunque en muchas ocasiones eso no choque, pero choca es porque su agenda no es como la agenda de Dios. Nuestro pensar no es como el pensar de Dios. Efesios 6:6. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo, que hacen con gusto la voluntad de Dios. Si usted está haciendo lo que dice la palabra, usted no debe de preocuparse por el que dirá. Aquí tenemos un lema: si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Entonces eso aplica para todo momento, para toda situación, para todo lugar donde usted esté. Y no debe de estar preocupándose por lo que digan o piensen los demás de usted. Si usted está claro de que lo que está haciendo es bajo la voluntad de Dios, es porque en su palabra está establecido así. Primera de Juan 2:17. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es una promesa que el Señor ha colocado allí. Si nosotros vivimos bajo su agenda, vamos a permanecer. Si nosotros nos rendimos a Él, decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como dijo Jesús al principio, vamos a permanecer en Jesús. No va a haber nada ni nadie que pueda derribarnos. Recuerden que la lucha es fuerte. Constantemente vamos a tener luchas, vamos a tener esos pensamientos que quieren venir a decirte: no vayas más, no hagas más, tú no sirves, ya diste todo lo que tenías que dar. Pero ahí es donde tenemos que decir: Señor, que se haga tu voluntad. Ahora sí, quiero que repitan conmigo este salmo. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahora nuevamente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Sí lo cree? ¿Sí cree realmente eso que está diciendo? Porque a partir de ahora debemos de manejar este salmo. A partir de ahora vamos a obrar según este salmo. Estamos pidiéndole al Señor que nos enseñe a hacer su agenda, a hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces quiero que este salmo se lo memoricen para cuando vengan esos ataques, esos dardos del enemigo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Se supone que todos los que estamos aquí le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él es nuestro Dios, nosotros vamos a hacer su agenda, vamos a hacer su voluntad. Amén. Amén.
Nosotros no podemos hablar de hacer la voluntad de Dios sin mencionar la sumisión. Hace unos meses, bueno, creo que fue en enero por allí, que estaba en mi casa porque estaba de vacaciones y comencé a instruirme viendo videos, prédicas y cosas así, y conseguí una mujer que hablaba de la voluntad de Dios, porque ¿se acuerda que el pastor le contó que yo le dije que para qué hice metas entonces? Y ella decía, pero ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Porque según yo, bueno, yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y entonces empecé a ver y conseguí a esta mujer que ella hablaba de la voluntad de Dios. Y ella cuenta que en su caminar con Jesús, ella estaba supuestamente haciendo la voluntad de Dios, pero ella se sentía vacía. Ella sentía que nada de lo que hacía estaba realmente, la estaba llenando completa. Y ella veía que las demás personas en la congregación, wow, tenían como un gozo eterno, siempre estaban dispuestos, todo les salía fino. Ella decía, o sea, yo veía a la otra persona y decía, pero es que yo no tengo lo que ellos tienen. ¿Y porque yo hago las cosas y a mí no se me da así? Y todo ese tipo de cuestiones. Ella se mete en oración, comienza a buscar más de Dios, y allí el Señor le habla. El Señor le dice, debes de tener sumisión. Tú quieres que las cosas salgan a tu manera y en tu tiempo, no a mi tiempo. Y ella, pero es que yo estoy haciendo esto. Pero lo estás haciendo con tu fuerza, no con las mías. Y allí me habló mucho y yo, wow, la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Sumisión es el acto de someterse, acatar o subordinar la propia voluntad, juicio o acciones a la autoridad o deseos de otra persona. O sea, nosotros debemos de dejar completamente nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y allí es donde está el choque, porque nosotros decimos, sí, vale, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero resulta que no, porque en nuestro corazón, en nuestro deseo está hacer o que las cosas resulten como nosotros queremos. Fíjense, cuando les leí al principio, Jesús dijo, Padre, si es de mí, que pase esta cosa. Muchas veces nosotros somos así. Nosotros decimos, bueno, sí, yo voy a ir a evangelizar, pero yo quiero ir a evangelizar en el centro comercial. Y resulta que Dios te manda a la Alcabala. Y entonces uno va a evangelizar, pero uno va a confrontar. Por lo menos en mi caso, yo, para estar visitando barrios, eso era mentira. Después que conozco a Jesús, es que yo empiezo a danzar por barrios y me mandan para donde la señorita Lenny, que vive en la cima del cielo. Me mandaron en una oportunidad también para Mariche, y empecé a conocer cosas y yo, Dios mío, pero ¿para dónde me estoy metiendo? No me gusta montarme en jeep, me tocó montarme en jeep, todas esas cosas y yo. Entonces ahí es que yo decía, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en contra de mi voluntad. Y resulta que Dios quiere que nosotros nos dobleguemos completamente para poder hacer la voluntad de Dios de corazón. Y es allí donde Él va a comenzar a utilizarnos y vamos a poder ver esas grandes maravillas, esa voluntad que Él habla, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. Es allí donde tú no vas a sentir una carga, sino que vas a hacer las cosas con pasión, con amor. ¿Por qué? Ya no es tu voluntad, sino es la voluntad de Dios en ti. Es allí donde tú empiezas a experimentar eso maravilloso, que tú ves a otras personas y dices, bueno, pero ¿por qué yo no lo tengo así? Bueno, porque debes de ser sumiso a la voluntad de Dios. Eso implica obediencia, rendimiento o renuncia a la propia autonomía. O sea, ya yo no tengo autonomía, ya yo no tengo decisión sobre mí. Es el Padre que decide en mí.
si realmente yo morí al mundo, si realmente yo morí a mi yo, si realmente yo dije, Señor, que se haga tu voluntad. En su mayor parte, la sumisión es algo que no es fácil para el hombre, es difícil. Por ejemplo, las mujeres, vamos a ver, ¿cuántas se sujetan aquí a sus esposos? Así al 100, que tiene compasión. Pastora María. No me ve, no, el pastor la está viendo. ¿Verdad que es difícil? Rumari, ¿se te hace difícil sujetarse así, ser sumisa completamente a tu esposo? ¿Verdad? ¿Por qué? En nuestra humanidad, Luisa, que está casada también. Leida, es difícil. Dios hizo al hombre con libre albedrío, con el derecho de escoger. Usted escoge si quiere ser sumiso o si quiere seguir haciendo su agenda. Con frecuencia, el hombre decide o escoge su propia voluntad e inclinación. Normalmente, el ceder la voluntad de uno a otro es contrario a las normas del hombre. Estas incluyen mansedumbre, resignación y obediencia. Una de las características del don del Espíritu Santo es mansedumbre. Si nosotros creemos que Él está en nosotros, debemos ahora pedirle a Él que nos haga manso, que nos haga, ¿verdad?, obedientes a lo que Él ha establecido. Porque nosotros decidimos un día morir al mundo y vivir para Cristo. Y morir al mundo es morir a nuestro yo completo, no solamente a lo que está allá afuera. Debemos empezar por morir nosotros. Ok, esto, como le dije, incluye mansedumbre, resignación y obediencia. De seguro que todo esto y otras cosas más son necesarias si uno va a someterse completamente a la voluntad de Dios. Dios en su amor nos va a preparar el camino, pero ahora nosotros necesitamos morir. Nosotros necesitamos ver qué hay en la agenda de Dios para cada uno de nosotros y comenzar a practicar y a caminar según su agenda. Efesios 5:21. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Decimos amar a Jesús, decimos respetarlo, entonces tenemos que ser sumisos para poder hacer su voluntad. Más allá de esto, la sumisión a las circunstancias en la vida que Dios permite que vengan a nuestro camino. La paz en el corazón y en la mente y victoria en el caminar cristiano no es posible sin aprender la sumisión. Como les dije al principio, cuando nosotros somos sumisos ante la voluntad de Dios, vamos a experimentar eso bueno, agradable y perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa la situación que esté allá afuera, usted sienta una paz, una tranquilidad, no solamente de corazón, sino en nuestra mente. Y eso nos va a ayudar a ser victoriosos en Cristo Jesús. Lucas 22:42. Allí nos explica un poquito cuatro pasitos que hay allí donde podemos ver cómo manejar la voluntad de Dios, cómo morir a nuestro yo, dejar ese egoísmo y confiar en la sabiduría y la renovación de la mente que Dios nos da. Con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esas palabras Jesús terminó su oración. Y allí Él nos da este ejemplo. Primero, que la oración no es para nosotros
cambiar el plan o la agenda de Dios. Él empezó, ya sabía lo que le venía, pero sin embargo él fue y oró, pidió apoyo en oración, como muchas veces nosotros hacemos. Oye, está pasando esto, les pido que me apoyen en oración por esto y por esto. Pero eso no quiere decir que se va a cambiar la agenda de Dios. Aquí Él nos enseña que la oración máxima es para convencer, no es para convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino para alinear nuestro corazón con el suyo, incluso cuando sentimos dolor o temor. No sé cuál sea su situación, pero lo que esté pidiéndole a Dios, debe entender que la oración no es para que se cambie su agenda. Si Dios dijo que eso iba a suceder, eso va a suceder. El segundo punto es la voluntad soberana versus voluntad de mandamientos. Debemos distinguir entre lo que Dios decreta, que siempre sucede, y sus mandamientos, los cuales estamos llamados a obedecer activamente. Le explico. Una cosa es, en el caso de Jesús, ¿verdad?, que Dios lo mandó a morir por cada uno de nosotros. Eso iba a pasar porque iba a pasar. Él oró, él se sintió con temor, él se sintió triste, pero eso iba a pasar. Y otra cosa es cuando Mateo 28, ¿verdad?, nos dice ir y hacer discípulos por todas las naciones. Ese mandamiento, esa es la voluntad de Dios, es un mandamiento. Sin embargo, usted tiene libre albedrío, ¿verdad? Usted decide si quiere ser servido o quiere servir. El Señor, en su agenda está ir y hacer discípulos. Y allí va a determinar qué tanto usted ha muerto a su yo, para hacer la agenda de Dios y no la suya, para servir y no ser servido. El tercer punto que nos enseña este pasaje es renovación de mente. Romanos 12:2, ¿verdad?, dice que si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Aquí nos insta a no amoldarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aunque muchas veces nosotros no queramos hacer las cosas, el Señor nos va a inducir para que nosotros hagamos su voluntad. Y si nosotros cambiamos esa manera vieja de pensar, vamos a poder conocer eso bueno, agradable y perfecto de Dios. Si nosotros decidimos botar nuestra agenda y comenzar a instruirnos en la agenda de Dios, eso va a ser distinto. Tenemos el caso de la parábola de los dos hijos en Mateo 21:28. (28-32). Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Nosotros decimos: no, yo no voy a hacer esto, yo voy a servir a mi manera. Muchos acá llegamos y dijimos: yo voy a ayudar, pero a mí no me pongas a hacer esto. Yo voy a congregarme, pero yo no quiero hacer esto. Y después, pasado el tiempo, 3 doritos después, estaban haciendo lo que dijeron que no iban a hacer. Entonces, esa es la agenda de Dios. Él renueva nuestra mente para que hagamos su
agenda. Y el cuarto punto que podemos ver aquí es la confianza en su dirección. Al final él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Él confió en que el plan o la agenda que Dios tenía para él era mejor que su agenda. Vivir en la voluntad de Dios es un refugio seguro. Hoy cuando la pastora hablaba que era su lugar seguro, que era su refugio, y yo, wow, Dios y sus cosas. La alabanza, y yo allí pensando, yo definitivamente cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, Él va a ordenar todo según lo que Él quiere que nosotros aprendamos. La verdadera voluntad del Padre se cumple con acciones y no solo con palabras. El Señor no quiere que usted hoy diga, ¿cómo fue el salmo? Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Él no quiere que solamente lo diga, Él quiere que usted accione. Él quiere que usted viva convencido en ese pasaje, en esa ordenanza que Él ha colocado. Porque como les dije al principio, si es su soberana voluntad, eso va a ocurrir porque va a ocurrir. Jonás era un escogido para llevar ese mensaje a Nínive, pero él quería vivir en su agenda. Él dijo, yo no voy a ir para allá, y agarró a otro lugar. Pero al final, ¿qué pasó? Jonás terminó en Nínive, porque era la voluntad soberana de Dios que eso ocurriera así. Entonces no seamos Jonás para que no nos lleven al lugar que tenemos que ir por las manos. Aunque a veces no entendemos las circunstancias, Dios tiene el poder de abrir y cerrar puertas conforme a su propósito. Por eso titulé mi agenda versus su agenda. Yo puedo tener muchos planes, yo puedo tener muchas metas, yo puedo tener todo cuadradito, pero Dios se encarga de decir, hey, no caja, está muy bien este cuadro que hiciste, pero esto no va aquí, esto no va aquí, esto no va aquí. Y pensando todos estos días, mira, de verdad que nosotros hacemos en el discipulado, bueno, las pastoras estamos encargadas de hacer el cronograma, ¿verdad? Del cuatrimestre. Y yo fui armando, bueno, según esta fecha esto hago así, entonces ya se me dañó todo ese cuadro. Ese cuadro cambió, pero completico. Este mes todo quedó así como que, ajá. Nosotros mayormente evangelizamos los sábados. Esta semana me tocó evangelizar un viernes y todos estamos como extrañados porque siempre evangelizamos los sábados en la mañana y el movimiento, cosas. Entonces me habían dicho, no, en la noche más gente, ¿verdad? El viernes eso estaba. Y yo, pero no entiendo. Y la gente, horrible, horrible, horrible. Casi que nos pegan una, porque la gente no quiere saber de Dios. La gente está como que tú le dices Dios y es como que si le mentaras a su mamá. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce a través de una relación íntima con Él. Nosotros vamos a conocer a alguien, por ejemplo, si va a tener una pareja, usted va a tener, lo va a conocer con ese constante hablar con esa persona, con esa interacción constante para poder ver, wow, si es o no es, si me parece, si tenemos cosas en común, si no tenemos. De igual manera pasa con Jesús. Nosotros vamos a conocer su voluntad mientras más intimemos con Él. Otra manera es a través de la lectura de la palabra y pedir de dirección al Espíritu Santo. Esto no es un acto de adivinación. Hay personas que dicen, wow, yo voy a ver qué quiere Dios para mí. Y entonces abren la Biblia así al azar. Ay, salió así, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Eso no funciona así. Tenemos que tener una intimidad y orar mucho, pedirle dirección a Él para que Él confirme lo que nosotros debemos hacer según su voluntad.
Someterse a Dios no es fácil, como les dije, para la naturaleza humana. No es fácil para la naturaleza humana, pero es necesario para la madurez espiritual. Si queremos madurar espiritualmente, tenemos que someternos a la agenda de Dios, permitiendo que Él dirija nuestros pasos. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y concierne a la decisión de Dios de qué hacer y no hacer. ¿Desde cuándo usted no pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Desde cuándo en su oración no dice, ¿qué te parece esto? ¿A dónde voy? Muchas veces, como le dije, nosotros, no, si voy a hacer esto así, voy a hacer esto así, y ya. Pero no nos relacionamos con Él y colocamos esas preguntas allí. Por ejemplo, ¿qué de mi relación con X o Y persona? ¿Qué te parece? Ah, no, pero nosotros, no, pero es que es catillito, tiene los ojos verdes, y ese, no, tenemos que presentarlo ante el Señor. ¿Dónde quieres que viva? Muchas veces decimos, no, me voy a mudar porque no soporto X o Y persona, o no me siento como aquí, pero es la voluntad de Dios que tú te mudes, es la voluntad de Dios que tú salgas de allí. Otra pregunta que pudiéramos hacerle, en el caso de los padres, ¿qué debo decirle a mi hija en este caso? No sé qué situación esté pasando con sus hijos, pero se ha presentado ante Dios y preguntarle, Señor, ¿qué le digo por lo que está pasando? Dios nos creó para que dependamos de Él. Segunda de Pedro 3:17. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esta gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Debemos de depender de Dios, no de lo que diga la otra persona. Tengan mucho cuidado con eso. Satanás utiliza e incluso a los que están acá en la iglesia para desviar el propósito de Dios en su vida. En una oportunidad me tocó exhortar a uno de los discípulos en cuanto a esto, porque estaba abriéndole esa puerta a Satanás a través de escuchar. Y usted dirá, no, pero es que yo no dije nada. Ajá, pero prestaste tu oído para escuchar. Y por allí comienza Satanás a envenenar para que pase esto. Se extravíen del propósito que Dios ha establecido en su vida. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto. ¿Desde cuándo no le piden dirección a Dios entonces? No sé. Pero a partir de ahora vamos a retomar esto y para tomar decisiones, presentémonos primero ante Dios. Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué tienes para mi vida hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la dirección que debo seguir? Porque si no, vamos a hacer un desastre de nuestra vida. Si no confiamos en lo que Dios nos dará, si no confiamos en esa guía y en esa dirección que Él tiene para nosotros. Solo Él puede ser nuestra verdadera guía. Él conoce nuestras limitaciones y sabe lo que hemos perdido hasta el día que llegamos a sus pies. Y no quiere que volvamos atrás. El Señor, el propósito de Él es que sigamos avanzando, que sigamos creciendo. No que nos volvamos atrás, no que nos encharquemos nuevamente en el lodo donde Él nos sacó. Dios está dispuesto a hacer lo mejor en nuestra vida si nos rendimos a Él y le preguntamos cuál es tu agenda para mi vida el día de hoy. Las personas que no rinden su voluntad a la de Dios es porque no creen que Dios tiene una voluntad para ellos. Y allí muchas veces nos preguntamos, pero si fulano está en la iglesia, ¿por qué se porta así? Pero si fulano se congrega, ¿por qué no hace esto?
porque todavía están viviendo bajo el orgullo, las dudas, la rebeldía, esa sabiduría humana. Todavía está viviendo bajo comparaciones, pero es que si yo estuviese ahí, yo lo hiciera así. Pero es que no es tu agenda, es la agenda de Dios. Todavía están sumergidos en críticas, todavía dicen, a mí no me parece, y entonces allí se roba la bendición. ¿Por qué? Mi agenda no es su agenda. Esta semana, estudiando, conseguía un pastor que hablaba sobre la voluntad de Dios también, y él cuenta que él hacía programas de radio, pero él, o sea, lo sentía como que, bueno, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, pero no sentía que fuese algo productivo. Un día le tocó comprar un carro, pero el carro que él quería no estaba en su municipio, sino que debía comprarlo en otro lugar. Él hizo la transacción por internet y todo lo demás, compró el carro. Cuando se lo van a traer, él esperando su carro, no sé qué, llega un hombre y se le acerca y le dice, ¿usted es el pastor fulano de tal? Sí. Ah, bueno, aquí le traje su carro. Pero le quiero contar algo. Ajá, dígame. Yo vine hoy a traer su carro, pedí entregar su carro el día de hoy, porque yo quería conocerlo. Yo estuve preso y estando preso escuchaba lo que usted hablaba por la radio y eso transformó mi vida. Y el hombre se quedó como que, ¿qué? Esa cuestión que él le parecía que no tenía sentido, ese trabajo que estaba haciendo para el Señor, que no, según él no tenía sentido, estaba obrando en la vida de otra persona. Ese hombre salió restaurado de la cárcel y su anhelo era conocer a ese pastor. Y Dios, ¿verdad?, que todo lo hace perfecto, dijo, o sea, tú quieres este carro, pero lo vas a comprar en otro lugar. O sea, su agenda nunca era la de Dios, pero la agenda de Dios era la perfecta. La voluntad de Dios es que prediquemos su palabra. La voluntad de Dios es que usted evangelice. La voluntad de Dios es que usted haga familia feliz. La voluntad de Dios es que usted se comprometa. La voluntad de Dios es que usted entre a un discipulado. La voluntad de Dios es que usted pueda seguir memorizando esos versículos, que muchas veces me dicen, otra vez, esta semana otra vez tengo que aprenderme los versículos. Qué fastidio. Es la voluntad de Dios, porque usted no sabe si más adelante le va a pasar como a este pastor, como a este hombre de Dios que decía que no le veía sentido, porque en su agenda no estaba eso, pero en la agenda de Dios sí. La voluntad de Dios es que usted lea la palabra, que se instruya y pueda conocerlo más. La voluntad de Dios es que usted sea obediente. Aunque muchas veces choque, aunque muchas veces no entienda, aunque muchas veces usted diga, pero ¿para qué me voy a parar otra vez temprano? Mira, nosotros hacíamos el discipulado los sábados. Yo tenía los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana yo tenía que estar aquí para hacer el discipulado. Hubo el cambio, todo lo demás, ahora estamos los martes. Y yo decía, bueno, sí, ahora voy a descansar los sábados. Pero entonces sacando cuenta, pero es que ahora tengo que venir más días. Entonces yo creía que en mi agenda, yo no, ahora voy a descansar más, no, ahora tengo que venir más días. Y los sábados es mentira, no descanso igualito, porque siempre hay algo que hacer para la obra de Dios. Entonces, el Señor lo que hizo fue abrir más espacio para que no hubiera excusa, no, es que no puedo hacerlo porque tengo el discipulado, no, es que ahora tienes el sábado libre, entonces puedes hacer familia feliz, puedes ir a visitar a los enfermos, puedes hacer X o Y cosas que me glorifiquen a mí. Entonces, es la voluntad de Dios, es la agenda de Dios, que nosotros sigamos haciendo el trabajo que nos ha mandado a hacer. El diseño de Dios para tu vida incluye cosas que a veces no vas a entender, pero que ciertamente llegará el tiempo en el que las vas a agradecer.
Tal vez ahorita usted no entienda por qué tengo que hacer familia feliz. Tal vez ahorita no entienda por qué tengo que ir al discipulado. Tal vez ahorita no entiende por qué me tengo que memorizar los versículos. Tal vez ahorita no entiende por qué tengo que conectarme en Google Meet a las 8 y a las 9. Pero el día de mañana lo va a agradecer. Vente, Ali. Les quiero contar esta historia. Una vez, Joan Tauler se encontró con un mendigo y le dijo: que Dios te dé un buen día, amigo. El mendigo respondió: doy gracias a Dios de que nunca he tenido un día malo. Tauler le dijo: entonces, que Dios te dé una vida feliz. El mendigo respondió: doy gracias a Dios de que nunca he sido infeliz. Con asombro, Tauler preguntó: ¿qué quieres decir? El mendigo respondió: cuando el día es bueno, agradezco a Dios. Cuando llueve, agradezco a Dios. Cuando tengo lo suficiente, agradezco a Dios. Cuando tengo hambre, agradezco a Dios. Y ya que la voluntad de Dios es mi voluntad y lo que le agrada, me agrada, ¿por qué debería decir que no soy feliz cuando realmente lo soy? Tauler miró al hombre a los ojos y le preguntó: ¿quién eres? El mendigo respondió: soy un rey. Tauler dijo: ¿dónde está tu reino? El mendigo respondió: en mi corazón. Este rey es nuestro Señor Jesús. Él nos ama tanto que entregó hasta la última gota de sangre para que tú y yo hoy día estuviésemos aquí. Y lo único que nos pide es que hagamos su voluntad, que dejemos de quejarnos, que dejemos de caminar según nuestra agenda. Juan 6:36. Así dijo el Señor a sus discípulos: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Para culminar, les voy a leer esta historia de un hombre que se sentía tal vez como tú y como yo en algún momento, en el que decía: pero si yo quiero hacer esto, ¿por qué tengo que hacer lo otro? Siendo un joven universitario, Jaime asistió a una charla informal que un misionero dio en su parroquia a los catequistas, hablándoles de lo que le había movido a irse a las misiones y de lo difícil, lo feliz, que era dirigiendo en una pequeña isla de Polinesia, un colegio en el que se educaba a niños de familias muy pobres. En aquella charla, Jaime sintió como el Espíritu de Jesús le llamaba a ser pescador de hombres. Desde entonces supo que debía ingresar en la congregación de los misioneros que llevaba a su parroquia. Aunque él hubiera querido hacerlo en ese momento, el sentido común le animó a acabar la carrera que estaba estudiando, que era Ciencias Económicas. Pero una vez que acabó los estudios, pidió el ingreso en la congregación, soñando en ser un gran misionero. Pasados los años, hubo hecho los votos perpetuos y fue ordenado sacerdote. Su corazón ardía en deseos de ser enviado a un país lejano y pobre, pero la cosa no fue así. El provincial le dijo que sería más útil ocupando el cargo de ecónomo del colegio de la congregación. Este colegio estaba en un barrio de clase media alta, pues la buena gestión económica de ese colegio permitiría poder enviar mucho dinero a las misiones.
Estas fueron las palabras del provincial: Jaime, haces más falta en la retaguardia. Al principio estuvo contento, pues comenzó a ejercer de sacerdote y las actividades del colegio en ayuda de las misiones le satisfacían mucho. Pero poco a poco empezó a sentir que no encajaba allí. Por una parte, la comunidad estaba compuesta por religiosos mayores, cuya forma de ver la realidad distaba mucho en lo que él tenía. Y sobre todo, lo que más le pesaba era que su labor en el colegio poco tenía que ver con lo que a él le movió a entrar en la congregación, pues se trataba de una labor burocrática, que además podía ser ejercida por un seglar. Cada vez con más fuerza, oscuros y lúgubres pensamientos le rondaban. Se decía continuamente que hacen falta obreros para la mies. Pero a mí me tienen comprobando facturas, hablando con distribuidores y haciendo reuniones en el ayuntamiento. ¿Para esto he dejado yo todo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Todo esto se lo expresó al provincial, pero nada cambió. Jaime era tan buen económico de la congregación que la congregación no podía prescindir de él enviándole a misiones. Y así Jaime se veía cada vez más enjaulado en una vida que no quería y aquellas oscuras preguntas que le perseguían. Comenzaron a tener respuestas, terribles respuestas. Quizá debería acomodarme, disfrutar de las ventajas de vivir en un barrio rico y buscarme amigos que compartan conmigo su buena vida. O quizás mejor debería dejar la congregación, buscar una mujer y dedicarme a ser ecónomo de otro colegio. Total, iba a hacer la misma labor que hago ahora, pero al menos mi vida cobraría mucho más sentido, teniendo una familia a la cual cuidar y amar. Viendo que su vida estaba al borde del precipicio, aprovechó un fin de semana para visitar a un antiguo maestro de novicios y contarle su gran pesar. Se trataba de un anciano que había pasado la mitad de su vida en una pobrísima parroquia de un suburbio centroafricano. Por su sangre corría el espíritu misionero del fundador de la congregación y su corazón estaba lleno de sabiduría. Conocía muy bien a Jaime y sabía que era un buen religioso, pero también comprendía los motivos por los que el provincial y sus consejeros le retenían en la capital. Ante una situación tan complicada, el anciano misionero llevó a Jaime a la capilla del noviciado y allí delante del sagrario le preguntó: ¿qué es lo que hizo Jesús cuando en el huerto de los olivos sintió que su futuro no tenía sentido? Le pidió al Padre que se hiciera su voluntad, respondió Jaime. El maestro siguió preguntando: ¿y qué hizo nuestro fundador cuando sus padres le hicieron que renunciara a su sueño de ser misionero porque solo él podía hacerse cargo de la empresa familiar? Bajando la cabeza, dijo Jaime: él también se puso en manos de la voluntad de Dios. El maestro le puso la mano sobre la espalda y le dijo dulcemente: entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Regresa al colegio y pídele a Dios que se haga su voluntad y no la tuya. Con el corazón tranquilo y sosegado, Jaime siguió el consejo de su maestro. Todas las noches acudía a la capilla para suplicar a Dios: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquello le ayudó mucho a dar sentido a su trabajo en el colegio. Pasado un año, el provincial le pidió que acudiera a su despacho para comunicarle que el consejo y él habían decidido nombrarle ecónomo provincial. Querían que se desplazase a todas las misiones de la provincia para que ayudase a los misioneros a gestionar mejor sus recursos. También querían que idease un plan provincial para fundar una ONG, para que los laicos pudieran colaborar activamente en las misiones.
El provincial dijo: gracias a tu magnífico trabajo en el colegio, estamos seguros de que sabrás llevar a cabo estas importantes tareas misioneras. Dios solamente estaba preparando a este hombre para que se amoldara a la agenda de Dios y no a su agenda. Jaime, echándose las manos a la cara, se llenó de una gran alegría, porque por fin iba a poder colaborar directamente en las misiones. Y además lo iba a hacer junto a los laicos amigos de la congregación. Todos los que le conocen notaron que Jaime cambió mucho desde entonces. Se le veía lleno del Espíritu de Dios. Su maestro decía a menudo: nuestro Jaime ha resucitado. Tal vez hoy tú estás pasando por esta situación en la que tú dices: wow, no sé para qué estoy aquí. Si yo quiero cantar porque estoy sirviendo en la fotografía, por ejemplo. Si yo quiero hacer esto porque estoy haciendo lo otro. Déjame decirte que, al igual que Jaime, Dios te está preparando. Dios está moldeando aquello que necesita ser moldeado para que puedas ir y cumplir con ese propósito que Él te ha dejado. Que puedas entender que es su agenda y no la tuya. Y cuando seas sumiso a Él, vas a poder experimentar esta llenura del Espíritu Santo que experimentó Jaime. Este momento en el que tú puedas decir: gracias, Señor, porque estoy satisfecho, te estoy honrando con mi obediencia y he podido experimentar eso bueno, agradable y perfecto que tú tienes para mí. Hoy te invito a que tú puedas cerrar tus ojos, colocarte en las manos del Señor. Dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Señor, ayúdame a ser sumiso a ti, entendiendo que mi agenda no es tu agenda. Hoy te presento esa agenda humana que he hecho para que tú la amoldes a la tuya. Hoy quiero que usted se sincere con el Señor y pueda